Bienvenidos a la segunda conferencia de la unidad. En esta oportunidad hablaremos sobre los entornos de desarrollo integrados, concretamente sobre Eclipse. Como última actividad de esta semana, utilizaremos la conferencia como síntesis de los temas tratados durante el transcurso de la unidad, concretamente en la segunda semana, en donde hablamos sobre entornos de desarrollo integrados, específicamente sobre Eclipse. Desarrollando las actividades de la unidad, ustedes pudieron aprender cómo configurar proyectos en Eclipse, cómo generar código fuente a partir de los proyectos orientados a objetos. También aprendieron una serie de útiles atajos con el teclado sobre herramientas muy útiles que se encuentran dentro del entorno de desarrollo Eclipse. Vamos a hacer un resumen en esta conferencia sobre todas estas características del entorno de desarrollo, concretamente con un proyecto que vamos a crear desde cero. Vamos a analizar las características de generación de código en diseños orientados a objetos y a utilizar algunos atajos de forma práctica durante el desarrollo de la conferencia. Espero que sea una buena conclusión para la unidad y que continúen con el desarrollo de las actividades que aún no han completado, y esperando que esta información haya sido de mucho provecho para su desarrollo profesional. Empecemos entonces con la creación de un proyecto sencillo en Java. Recuerden que ante cualquier duda pueden remitirse a los contenidos de la unidad, en donde hay material suficiente y detallado para el desarrollo de las actividades que aquí realizaremos de forma didáctica y a modo de ejemplo. Vamos al menú de archivo y en el submenú de crear nuevo especificamos que queremos crear un nuevo proyecto Java. Las opciones de creación empiezan por el nombre del proyecto. Vamos a darle un primer nombre. La segunda opción me pregunta si quiero crear este proyecto dentro del workspace actual o si quiero crearlo desde una fuente ya existente, en caso de que el proyecto ya tuviera un desarrollo previo antes de empezar este nuevo trabajo. La segunda sección me permite seleccionar sobre el entorno de ejecución que voy a utilizar. Voy a utilizar un entorno de ejecución que puedo seleccionar desde la versión 1.6 o 1.7 si ya está actualizada, y versiones anteriores según la versión del código fuente que se trabaje. También puedo especificar si en la máquina sobre la que estoy trabajando hay diferentes entornos de ejecución instalados. Puedo seleccionar si escoger sobre la versión 6 o la 7 o la 5 o la 4, dependiendo de la versión sobre la que se esté trabajando y que esté instalada dentro de la máquina. Podemos configurar diferentes entornos de ejecución. En este caso solamente está disponible uno y no necesitamos trabajar sobre versiones anteriores. Un layout del proyecto que me permite especificar si todos los archivos que se creen van a estar organizados dentro de un directorio general, es decir, no va a haber una separación para los archivos fuentes o binarios o ya compilados. Y la segunda opción, que es la más recomendada, la cual va a separar dentro del proyecto los archivos de código fuente, los que son archivos de texto plano, y separarlos de aquellos que han sido compilados, como los .class, los archivos bytecodes. Es posible configurar estas opciones dando el nombre que quiero que reciba el directorio que va a contener los archivos de código fuente y el nombre que quiero que reciba el directorio que va a contener los archivos compilados. Es posible, como última opción en esta pantalla de configuración, definir un conjunto de trabajo. Los conjuntos de trabajo permiten separar archivos que están relacionados dentro de un mismo proyecto o de distintos proyectos. Es decir, dentro de un proyecto podrías estar trabajando en diferentes ramas del desarrollo, como por ejemplo la interfaz gráfica o la inteligencia del negocio. Con esos conjuntos de trabajo podría separarlos para que solamente sea visible aquellos elementos que son necesarios para la tarea que estoy desarrollando. Podría ocultar todos los elementos que no son relacionados con el desarrollo de interfaces gráficas, aun cuando perteneciera al mismo proyecto. No es la necesidad, en este caso no lo activaré, pero es una buena configuración que vale la pena probar. En la siguiente pantalla podemos configurar librerías asociadas a nuestro proyecto si es necesario incluirlas. Puedo adicionar archivos comprimidos JARs en donde tenga librerías que no sean nativas del API de Java y que sean necesarias para el desarrollo del proyecto. Puedo exportar recursos, organizar proyectos relacionados o simplemente organizar mi código fuente. Existen opciones para crear y organizar los directorios en donde voy a almacenar los archivos de código fuente y definir un directorio de salida para los archivos. No existiendo más opciones, vamos a finalizar y tenemos nuestro archivo Java creado para trabajar en Eclipse. Para empezar a trabajar sobre el proyecto tenemos diferentes opciones sobre qué tipo de componentes deseamos agregar. Entre las más
comunes tenemos clases, interfaces, enumeraciones, anotaciones, archivos de código fuente, grupos de trabajo, directorios, archivos ajenos a la programación en Java, archivos de texto, casos de prueba JUnit, tareas o clases visuales gracias al plugin que hemos instalado y que también tratamos en el módulo. Si vemos en otras opciones veremos que hay bastantes utilidades que no solamente se refieren a Java sino a diferentes tecnologías en el desarrollo de aplicaciones. Nuestro interés en este caso consiste en desarrollar una clase. Según la configuración establecida, se ha determinado que los archivos de código fuente estarán bajo el directorio src. Igual se podría cambiar desde esta ventana de configuración. Un paquete que permite agrupar los archivos de código fuente y esquematizar y organizar los proyectos. Si el paquete no existe, será creado automáticamente, como va a ser el caso en este momento. Si la clase va a ser creada como una clase interna, podríamos escoger la opción Including Type, la cual generará la clase que vayamos a construir dentro de la clase que se seleccione en este apartado. Luego tendremos el nombre de la clase concretamente. Modificadores de acceso a esta clase, por defecto público siendo una clase de primer nivel, o si escogemos como Enclosing Type podemos escoger entre privada o protected en caso de ser clases privadas, clases internas. También podemos seleccionar si la clase es abstracta o final. Si vemos que seleccionamos ambos campos nos dirá que no pueden ser final y abstract, como nos dice la teoría relativa al lenguaje de programación orientado a objetos. Podemos seleccionar si hay una superclase. Por defecto todas las clases en Java heredan de la clase Object, pero podríamos definir si quisiéramos dentro del proyecto alguna clase que actúe como superclase de esta. Recuerden que al ser superclase la herencia proveerá a todos los miembros de la clase que tenga restricciones de acceso. Podemos también especificar interfaces. Vamos a especificar una, por ejemplo la interfaz Playable. Y podemos definir que serán objetos de tipo prueba primera, aquellos que se compararán con esta clase. Algunos métodos pueden ser adicionados por defecto, por ejemplo un main para la ejecución de aplicaciones. Los constructores que estén definidos en la superclase, en este caso no tenemos más superclase que la clase Object, y los métodos abstractos que se han heredado. Si no tenemos marcados esta opción, la clase originalmente será marcada como abstracta hasta que sean implementados manualmente los métodos. Como en este caso no existen métodos abstractos heredados, da lo mismo si marcamos o no la opción. Igual con los constructores de la superclase. Nos refiere que si queremos adicionar algún tipo de comentarios, los comentarios se pueden configurar con plantillas, las cuales podrían definir un esquema de documentación que podríamos aplicar desde la misma creación de la clase. Como podemos ver, se utiliza el esquema de documentación porque marcamos la última opción, en donde se define un autor configurado previamente. Se definen los comentarios de documentación para cada uno de los miembros de la clase. Adicionalmente se reciben los métodos abstractos heredados o implementados de la interfaz con una construcción por defecto y una marca todo para definir que aquí aún hay trabajo pendiente. Y el método main que también hemos especificado que queremos incluir dentro de la construcción. Con esta utilidad tenemos un esquema genérico de lo que debemos implementar y el código que es fácilmente inferible por la aplicación, Eclipse en este caso. Vamos a definir algunos atributos para esta clase y analizar las herramientas que nos facilitan en la generación de código automático cuando se trabaja con diseños orientados a objetos. Puedo definir, por ejemplo, un atributo de tipo entero y un atributo de tipo string. Al definirnos como privados necesitamos métodos accesorios que nos permitan encontrar la información allí establecida y también modificarla. Podemos fácilmente
hacer uso de las opciones definidas dentro de Source. En este caso, generar getters and setters. Los métodos get y set nos permiten modificar los valores y obtenerlos de los atributos con los cuales hemos generado y que hemos establecido originalmente como privados. Nos permite seleccionar qué propiedades queremos y qué métodos generar. También nos permite seleccionar en qué punto del código fuente insertaremos los nuevos métodos, después de cada miembro o al final, como último miembro de la clase. También podemos ordenarlos y establecerlos públicos, protegidos por defecto o privados. También podemos definir si son sincronizados cuando trabajamos con hilos o si son constantes para evitar la sobreescritura de estos métodos. Podemos generar también los comentarios para estos métodos. Vamos a generarlos. Según las selecciones, en este caso hemos visto que se generan los métodos get y set para los atributos y con una plantilla de documentación predefinida para que sea reemplazada y establecer la documentación para este tipo de métodos. Acabamos de usar una de las herramientas de generación de código fuente que tiene Eclipse. Siempre podremos acceder a ellas por medio del atajo Alt-Shift-S, la cual nos dará acceso a las herramientas de generación de código automático que dispone Eclipse. También es posible acceder a estas utilidades desde el código fuente o directamente sobre el miembro con el que queremos actuar. Generemos constructores para nuestra clase. Con la opción de generar constructores usando campos o atributos, podríamos marcar los atributos de la clase y generar automáticamente constructores que les den valores para estos atributos. De nuevo puede configurarse el modificador de acceso al constructor y el punto de inserción, además de generar los comentarios destinados a documentación y de hacer explícito o no el llamado al constructor de la clase padre. Como en el asesor escogimos que fuera insertado después del método compareTo, tenemos el constructor en esta posición, sin documentación porque no marcamos la opción. Recibe un par de parámetros que establecen el tipo sobre el cual van a actuar las asignaciones de los atributos, un llamado explícito al constructor de la clase padre que podemos omitir, y la asignación de los parámetros a los atributos definidos. Dentro de las opciones de generación de código fuente también tenemos la opción de sobreescribir o implementar métodos. Analiza la herencia y de cuál de esos métodos pueden sobreescribirse o reimplementarse. En este caso únicamente tenemos la clase Object como clase padre y únicamente disponibles los métodos que se puedan sobreescribir de esta clase. Por ejemplo, si quisiéramos reescribir el método equals, lo podremos marcar mediante esta herramienta y automáticamente se nos crea la firma, documentación y marcas necesarias para reimplementarlo. En cuanto al método equals, existe una opción más útil. La herramienta de generación de códigos hash equals nos permite generar automáticamente el contenido de estos métodos basados en los atributos y sus tipos. Vamos a insertar como último miembro. Y como opciones tenemos la posibilidad de escoger el uso del operador instance_of para comparar entre tipos y utilizar bloques if para mejor organización del código. Como podemos ver, el método equals ahora está construido para confirmar la igualdad basándose en el valor de los atributos de la clase. Y para ser coherentes con estructuras de datos que lo utilicen, el código hash también es generado con la suficiente relación con el método equals. De forma similar es posible generar el método toString, en el cual podemos seleccionar los miembros que queremos que hagan parte, seleccionar un formato de string de acuerdo a plantillas establecidas, en este caso no hay ningún existente, un estilo de concatenación,
Si deseamos saltar valores nulos, si en caso de tener como atributos arreglos deseamos listar el contenido en vez de usar el toString nativo de arreglos, y un límite de elementos que contendrán los arreglos, es decir, si los arreglos superan este límite no serán impresos por el método toString. De esta forma tenemos de nuevo un método automáticamente generado que toma los valores de los atributos y el resultado de los métodos seleccionados, en este caso son redundantes, para generar una representación en forma de string del objeto de la clase que estamos trabajando. Otras utilidades de las herramientas de generación de código automático, por ejemplo, nos ayudan para trabajar con clases que no pertenezcan al paquete y que necesitan ser importadas. Por ejemplo, si quisiéramos usar un objeto de la clase vector, podemos definir la variable y con el atajo Control Shift M automáticamente se genera la instrucción de importe para la librería que necesitamos utilizar, concretamente la clase vector del paquete util. Esta opción la podemos encontrar también dentro de las herramientas de generación de código. Add import, Control Shift M. Haciendo uso de estas herramientas se puede conseguir acceso a una serie de atajos que facilitan mucho la tarea de programación. Por ejemplo, si quiero comentar todo un bloque de código, puedo presionar Control Slash. Si quiero volver a quitar los comentarios, puedo de nuevo Control Slash. Si quiero organizar un código fuente que no ha sido correctamente ordenado, puedo utilizar las herramientas de indentación. Una vez con el código podemos organizarlo utilizando la editación correcta presionando el atajo Control I. O si quiero formatear correctamente el código podría seleccionarlo y presionar Control Shift F. Y de esta forma formatear correctamente de acuerdo a las reglas establecidas como buenas prácticas de programación. Veamos ahora algunos ejemplos para el trabajo y las herramientas de búsqueda que provee Eclipse. Con ellas podemos navegar por un workspace o por un proyecto, haciendo búsquedas, referencias, declaraciones de variables, clases, atributos, métodos, etc. Utilicemos un proyecto que consta de bastantes clases y paquetes, y hagamos uso de nuestras herramientas de búsqueda. Por ejemplo, utilicemos la clase stringset. Podemos, por ejemplo, trabajar a partir de atributos. Si queremos ver, por ejemplo, en qué parte se utiliza este atributo, es decir, en qué lugar se referencia o en qué momento se declaró, podemos utilizar las herramientas. Clic derecho sobre el miembro que queremos buscar y tenemos unas opciones de búsqueda como referencias, declaraciones, accesos de lectura y accesos de escritura. Por ejemplo, si quiero buscar todas las referencias que se tienen a este objeto, puedo utilizar la búsqueda de referencias en proyecto. En este caso me dice, en la clase stringset y en el método isSourceCodeVisible tenemos un acceso a la referencia.
Y en el método setSourceCodeVisible tenemos dos coincidencias en las cuales accedemos a la referencia en esta línea y en esta otra. Si hubiera más referencias a este atributo, pues se mencionarían. Puedo hacer lo mismo con las clases. Por ejemplo, quiero verificar las referencias a la clase SwingSetJava en el proyecto. Tenemos 31 referencias. En la clase demo, en el método getSourceFiles, en el método init tenemos 3 referencias a la clase SwingSet3. En el método setState, además de la clase demo, también en DemoPanel, DemoSelectorPanel, IntroPanel y SwingSet3. Una herramienta muy útil para buscar en qué puntos se referencia una clase, tal vez para rastrear un cambio o un error. Cuando se habla de atributos también podemos hacer búsquedas relativas a las declaraciones. Es decir, si estoy en un punto en donde estoy haciendo una referencia, por ejemplo, podemos ir directamente, clic derecho, declaraciones, al punto en el proyecto en donde se haya declarado este miembro. En este caso, en la clase SwingSet3 y el punto de declaración es esta línea. Es posible también hacer esta búsqueda utilizando la tecla control. Si mantengo presionado control y hago clic sobre el miembro que quiero visitar, voy directamente a la declaración. Continuemos realizando búsquedas sobre el miembro que hemos analizado. Las otras dos opciones, Read Access y Write Access, me permiten buscar en qué punto se ha accedido a este atributo, ya que es una variable, para operaciones de lectura. Si queremos buscar dentro del proyecto, vamos a ver que hay dos coincidencias. Se lee en la clase SwingSet en el método y SourceCodeVisible, la referencia que también encontré en la búsqueda anterior. En estos puntos, la variable es usada para lectura. También podemos buscar en qué puntos la variable se usa para escritura, en qué momento se define, se reescribe o se cambia su valor. En este caso, en la clase actual, en el método setSourceCodeVisible, en donde el valor del atributo es establecido con el del parámetro que es recibido. Cualquier miembro es sujeto a hacer búsquedas de este tipo. Otro conjunto de herramientas muy útiles son aquellas que están dedicadas a la refactorización. Son todas estas herramientas que nos permiten modificar la estructura del proyecto o de las clases sin alterar su funcionamiento. Por ejemplo, podemos utilizar las opciones de refactorización para renombrar o mover, cambiar su ubicación cuando aplicamos sobre un proyecto. Siempre podemos acceder a estas opciones presionando Alt-Shift-T. Dentro de un proyecto, haciendo referencia al directorio que lo encierra, pues no hay muchas opciones de refactorización, pero esto cambia si analizamos a fondo en otro tipo de componentes, como por ejemplo, de nuevo vamos a analizar la clase SwingSet3. Con una clase podremos, dentro de las opciones de refactorización, cambiar el nombre, cambiar su ubicación, moverlo entre distintos paquetes. Podemos extraer una interfaz, ya veremos qué significa, extraer una superclase, usar
un supertipo, una superclase donde sea posible en cambio de usar swing-set3. Podemos promover algunos miembros o podemos degradarlos. Esto es una relación en herencia. Ya trabajaremos un ejemplo. Extraer una clase a partir de la clase que estamos referenciando. Y finalmente, en los casos que sea necesario, podemos inferir tipos genéricos que utilizan como argumento a la hora de declararse los objetos de esta clase. Veamos qué cosas se pueden hacer cuando utilizamos estas herramientas de refactorización sobre miembros de la clase. Por ejemplo, dentro de la documentación de esta clase, vemos que los siguientes atributos hacen parte de los componentes GUI y esto es a partir del modelo de aplicación. Si quisiéramos extraer estos elementos en una clase, por ejemplo, que haga uso de la herencia, podríamos utilizar las opciones de refactorización de la siguiente forma. Vamos a extraer todos los componentes GUI. Y dentro de las herramientas de refactorización tenemos la opción extraer superclase. El extraer superclase me permite crear una nueva superclase para los miembros que estoy trabajando, ya que gracias a la herencia puedo traer miembros de clases más generales. Podemos extraer miembros de la clase actual para que sean declaradas en una superclase y por medio de herencia aún pertenezcan a la clase específica que estamos trabajando. Las opciones de refactorización cambian la estructura de clases, de directorios, del proyecto en general, sin modificar en ningún momento la funcionalidad del proyecto. Vamos a ver funcionando. Démosle un nombre a esta clase, por ejemplo. Podemos determinar si queremos usar cuanto sea posible la clase que vamos a extraer. Podemos definir de qué tipo es la clase, las clases de las que vamos a extraer y los atributos que ya hemos seleccionado que se declararán en esta superclase. Las opciones de refactorización siempre pueden mostrarme una comparación entre los cambios que se han hecho. En la parte izquierda de la pantalla tengo la fuente original, el archivo que no ha sido modificado, y en la parte derecha tengo cómo va a quedar el archivo una vez haya modificado. Tenemos las diferencias, que podremos analizar en detalle si es la necesidad. Demos por terminada esta operación. Y vemos que los atributos extraídos ya no se encuentran en esta clase. Aquí vemos que la clase ha sido creada, la que hemos especificado en el asesor. Y si analizamos los atributos que desaparecieron de la clase swingSet, ahora están en la clase contenedor GUI. ¿Cómo se modifica la herencia? La clase swingSet ahora extiende de contenedor GUI. Pero swingSet tenía una clase padre, que ahora pasa a ser clase padre de contenedor GUI para mantener las relaciones de herencia. Utilicemos la herramienta para verificar estas relaciones. Clic derecho, F4 para abrir la jerarquía de este tipo. Aquí podremos analizar que la clase swingSet hereda de contenedor GUI, que a su vez hereda single frame application, que hereda application abstract bin y finalmente de objects como todas las clases en Java. Ya que existe una clase padre a la cual podemos acceder, podemos utilizar otras herramientas. Por ejemplo, hubo un miembro que quedó sin ser extraído en la superclase, pop-up.
Podremos promoverlo para que haga parte ahora de la superclase de la clase SwingSet. Podremos referenciar directamente el atributo. Vamos a las opciones de refactorización y a la opción All Up, promover. De nuevo nos pide que especifiquemos sobre qué atributos queremos realizar la acción y a qué clase queremos extraer o realizar la operación. En esta clase la única disponible es la que ya hemos creado, contenedor GUI. Podemos analizar de nuevo los cambios que se van a especificar y finalizar a realizarlos. El atributo desaparece de la clase SwingSet y vemos que ha sido promovido y ahora hace parte de la superclase. No ha desaparecido de SwingSet, ya que por herencia la clase SwingSet hereda de contenedor GUI y por tanto el atributo PubPub, incluido todos los demás, hacen parte de la clase gracias a esta relación. La opción contraria es degradar, pushdown, la cual al contrario de promover, utiliza una subclase, en este caso SwingSet, y vemos que ahora el atributo vuelve a ser parte de la clase SwingSet, bajando un nivel desde la clase padre contenedor GUI a la clase hija específica SwingSet 3. Otras opciones fácilmente accesibles son las de modificación de la ubicación del elemento, del atributo, método o clase, o la modificación de su nombre. Si vamos a mirar, por ejemplo, las referencias a Main Panel, vemos que hay 5 referencias ubicadas en estos puntos. Si quisiéramos cambiar el nombre manualmente de este atributo, tendríamos que cambiar también manualmente los nombres de sus 5 referencias. O peor aún, si quisiéramos cambiar el nombre de la clase SwingSet3, vemos que existen en el proyecto 31 referencias. Si quisiéramos cambiar este nombre, pues sería mucho trabajo, tendría que cambiar manualmente el nombre de esta clase si por algún motivo llegáramos a necesitarlo. Gracias a la opción de refactorización, podemos cambiar el nombre a cualquier miembro o incluso una clase para modificar ese nombre. Rename o directamente con el atajo Alt-Shift-R. El nombre inmediatamente será actualizado en cada una de las 32 referencias de la clase. Si hay algún tipo de conflicto, él me avisará sobre las posibles consecuencias. Si acepto, los cambios serán inmediatamente visibles. Y las 32 referencias serán inmediatamente actualizadas. Puedo hacer lo mismo con métodos, atributos, sin ningún problema. Por ejemplo, veamos el método getName, cuántas referencias tiene. Cinco. Si actualizamos el nombre, Alt-Shift-R, se actualizarán todas sus referencias. Cuando aplicamos sobre métodos tenemos otras utilidades, como cambiar la firma del método, en donde puedo modificar los parámetros, el tipo de retorno y las excepciones. Y él automáticamente actualiza todas las referencias a ese método. Una buena actividad es probar las demás opciones y sus efectos sobre el código fuente. ¿Qué diferencias hay entre aplicar
las opciones de refactorización sobre clases, sobre métodos o sobre los atributos y los posibles riesgos sobre conflictos que puedan generarse. Vamos a concluir esta actividad analizando las utilidades y usos del asistente de contenido. Para ello vamos a utilizar una clase sencilla donde haremos uso del asistente. El uso más frecuente del asistente de contenido es cuando hacemos referencia a miembros de clase. Por ejemplo, cuando queremos obtener información acerca de los miembros de la clase mal. Al presionar punto, el asistente de contenido inmediatamente despliega las posibilidades, en este caso los métodos a los que podemos acceder directamente desde la clase mal. Como no tenemos objetos, en este caso nos mostrará todos los métodos y atributos estáticos que podamos acceder. Al utilizar método como max, en donde yo necesito proveer dos parámetros, el asesor me indicará que el primero debe ser de tipo entero y presionando Tab directamente me llevará al segundo parámetro, el cual me especifica que igualmente deberá ser de tipo entero. Otro uso del asesor de contenido consiste en la generación automática de código según plantillas. Por ejemplo, si ustedes digitan la palabra sysout y presionan control espacio para llamar al asesor de contenido, inmediatamente les construirá la instrucción representativa de esta plantilla. Esto funciona gracias a que Eclipse incluye plantillas de uso frecuente destinadas a cubrir necesidades como la escritura de instrucciones del tipo de salida o entrada estándar de datos. Otro tipo poco común, por ejemplo, es la plantilla que sale al utilizar la palabra for. Control espacio para llamar al asesor de contenido y me dice que existen 4 plantillas disponibles para este contenido. Un for para hacer una iteración sobre un arreglo, un for para hacer una iteración sobre un arreglo utilizando una variable temporal, para recorrer los elementos usando un iterador y un for each para recorrer los elementos. En caso de querer utilizar alguna de esas plantillas, simplemente las seleccionamos y con el uso de la tecla Tab podemos dirigirnos hacia los parámetros de la plantilla. Por ejemplo, el nombre de la variable, inmediatamente cambien todas sus referencias, y el nombre del arreglo. Con Enter aceptamos el cambio en la plantilla. Veamos en la segunda plantilla a modo de ejemplo. Cambiamos el nombre de la variable y el nombre del arreglo. Inmediatamente se alteran los nombres en donde sea necesario realizar los cambios. Siempre tenemos acceso al asesor de contenido en cualquier punto presionando la combinación control espacio. Si llamamos al asesor de contenido fuera del método main pero dentro de la clase atajos, tenemos en disposición los métodos de la clase object que podemos sobreescribir. Si quisiera sobreescribir el método toString, basta con seleccionarlo y de esta forma tenemos una anotación sobre sobreescritura y una marca que me indica que hay trabajo por realizar. Podemos consultar todos los atajos y combinaciones y plantillas del asesor de contenido de la siguiente forma. Por medio del menú Ventana podemos dirigirnos a Preferencias. Preferencias podemos ir a la sección de Java, ir a la sección de Editor y tenemos una sección dedicada al asistente de contenido. Nos interesa ir a Plantillas, Templates y tenemos todas las plantillas que se pueden usar. Algunas se insertan solamente con escribir el nombre de la plantilla y generan el código automáticamente, y otras están disponibles para que el usuario personalice de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tenemos aquí las plantillas que utilizamos para construir los ciclos for. No son con autoinserción, pues necesitan ser correctamente definidas de acuerdo al arreglo y a la variable contadora que utilice. Pero en cambio la plantilla
Sysout tiene encendidor autoinsert, es decir, cuando escriba esta palabra, se genera el código que se está definiendo. Vamos a definir una plantilla sencilla para insertar, por ejemplo, la fecha del día actual. Para eso vamos a generar una nueva plantilla, el nombre con el cual se va a llamar esta plantilla dentro del código, llamémosla fecha. El contexto para su clasificación, si es una plantilla dedicada a programación en Java sencilla o para generar documentación o para trabajar con interfaces gráficas. Escogemos si el código generado se va a insertar automáticamente o si por el contrario necesita algún tipo de personalización. Una descripción corta. E ingresamos el código que se va a generar al utilizar esta plantilla. En este caso, vamos a utilizar una de las variables. Las variables me dan diferentes opciones de personalización de acuerdo a la necesidad. Conviene ver cada una y la documentación al respecto para saber para qué sirve. En la ayuda podemos ver todas las variables que tenemos a nuestra disposición y saber su uso. Por el momento nos interesa saber que hay una variable que se llama date que permite insertar la fecha actual. Vamos a decir que tiene que ir entre comillas. Y por último podemos decir que en esta posición se va a situar el cursor una vez se haya insertado la plantilla. Ok. Ahora podemos en cualquier momento imprimir la fecha actual simplemente escribiendo la palabra fecha, control espacio para llamar al asesor de contenido y viendo cómo progresa nuestra inserción de código automáticamente según la definición de la plantilla. Por favor, repasen todos los atajos que están resumidos en el OVA de la semana. Encontrarán que hay utilidades que facilitan mucho la labor y pueden agilizar el proceso de programación. Por ejemplo, con presionar solamente la tecla Alt puedo intercambiar las líneas de código de este ejemplo y así pueden encontrar utilidades que pueden facilitar mucho su labor. Consúltenlas y practiquen sobre código y encontrarán que pronto acostumbrarán a usar y el tiempo que ahorran será significativo. Con esto concluimos la conferencia de la segunda semana y acabamos la primera unidad del módulo de herramientas de desarrollo. Por favor, repasen el material, planteen sus dudas en los foros y preparen sus evaluaciones antes de enfrentar la segunda unidad del módulo. Muchas gracias.